Sus manos ásperas frotaban el piso de mármol cuando la sentencia cayó, cortando el aire como una cuchilla. «Estás despedida. En esta casa no hay lugar para embarazadas». Lo que Sofía no sabía era que, un día, vería a ese mismo hombre rogarle piedad frente a su hijo. El trapeador cayó de sus manos, salpicando agua sucia sobre las baldosas impecables del salón. Los otros empleados de la mansión detuvieron sus labores, lanzándole miradas que mezclaban lástima y temor. Ricardo Montenegro, con su traje perfectamente planchado, sostenía una copa de vino como si su autoridad fuera inquebrantable. «Señor Ricardo, por favor, necesito este trabajo. Mi bebé está por nacer». La voz de Sofía se quebró, convirtiéndose casi en un susurro. Él soltó una risa sorda, un sonido de puro desdén. «¿Bebé? Ese es justamente el problema, Sofía. Un niño solo es una distracción. Te volverá débil, y yo no mantengo empleados que se convierten en una carga». Las palabras resonaron con una crueldad helada. Una de las cocineras intentó decir algo para defenderla, pero una mirada fulminante de Ricardo la silenció al instante. Sofía se levantó con dificultad, su vientre aún discreto pero ya visible, marcando el inicio de una nueva vida y al parecer el fin de su única fuente de ingresos. Cada paso que daba para salir de allí se sentía pesado, aplastado por el juicio silencioso de todos. Sintió la injusticia arderle en el pecho, una llama de impotencia y rabia. ¿Cómo podían tratarla como un objeto roto, listo para ser desechado? Ricardo se acomodó el cuello de la camisa y, sin molestarse en bajar la voz, remató: «Recoge tus cosas y desaparece de mi vista antes de que yo mismo te eche a la calle». El pulso de Sofía se aceleró. En ese instante comprendió algo aterrador. Ese hombre no tenía límites para su crueldad. Y la batalla que estaba comenzando no era solo por un empleo, sino por la dignidad de ella y del hijo que llevaba dentro. Las palabras de Ricardo Montenegro todavía giraban en su mente como fragmentos de vidrio. Sofía parpadeó, tratando de contener las lágrimas, pero cada gota la arrastraba a un pasado que no lograba olvidar. Cuando llegó a esa enorme ciudad 3 años atrás, no tenía nada más que una pequeña maleta y un corazón lleno de esperanzas. Había dejado su pueblo con la promesa de un trabajo estable que cambiaría su vida para siempre. Recordaba la entrevista. Ricardo le había parecido un hombre justo, incluso amable. Quien se entrega de verdad a su trabajo tiene un futuro seguro en esta casa, le había dicho él al firmar el contrato. Ese día ella le creyó y se entregó en cuerpo y alma. Vivía para esa casa, cuidando cada rincón, y con el tiempo se ganó el aprecio de los hijos mayores de Ricardo. Era siempre la primera en llegar y muy a menudo la última en irse. Fue en esa rutina agotadora que Sofía conoció al padre de su hijo, un joven pintor que había sido contratado para un trabajo temporal en la mansión. El amor surgió entre miradas tímidas en el jardín y conversaciones rápidas a la hora del almuerzo. Sofía, siempre discreta, se enamoró perdidamente. Pero la felicidad fue efímera. El joven desapareció sin dar explicaciones, dejándola sola y embarazada. La noche en que la prueba de embarazo dio positivo aún la perseguía. El pánico era tan intenso que apenas podía respirar. Aún así, reunió el poco valor que le quedaba y se lo contó a Ricardo, esperando ingenuamente un mínimo de comprensión. «Señor, yo estoy esperando un bebé», le dijo con voz temblorosa en su oficina. La mirada de Ricardo cambió al instante. El hombre que le había prometido un futuro seguro ahora la veía como un problema, como un estorbo. A pesar de todo, ella se aferró a la idea de que podría conservar el trabajo. Se prometió a sí misma que trabajaría el doble, que haría cualquier sacrificio. Pero a la mañana siguiente, los murmullos comenzaron. Compañeros que antes compartían el café con ella, ahora evitaban su mirada.
Otros la observaban con una lástima que la hería profundamente. Sofía sintió cómo la noticia se esparcía por la casa como un veneno. Aún así, no se rindió. Cada noche acariciaba su vientre y le hacía promesas silenciosas a su bebé. Le juraba que tendría una vida digna. Y ahora, frente a la frialdad de Ricardo, Sofía comprendió. Esa promesa sería puesta a prueba de la forma más brutal que jamás hubiera imaginado. Sofía cruzó las puertas de la mansión con el rostro encendido por la humillación, cargando en una bolsa las pocas pertenencias que resumían 3 años de su vida. El viento frío le golpeaba la cara, pero nada dolía más que la sensación de haber sido tratada como si fuera invisible. A cada paso, su mano protegía su vientre. «Te lo juro, hijo mío, tú nunca vas a sentir lo que yo estoy sintiendo», le susurró a Mateo, como si él ya pudiera escucharla. Ese era el deseo que la impulsaba, darle dignidad al niño que venía en camino. No soñaba con lujos ni riquezas. Solo quería un techo, comida en la mesa y un poco de respeto. Pero el mundo parecía conspirar para aplastar incluso ese simple sueño. En los días siguientes, Sofía recorrió la ciudad en busca de trabajo. Fue a restaurantes, tiendas, otras casas de familia. La escena se repetía una y otra vez. La entrevista iba bien, hasta que mencionaba su embarazo. La sonrisa del empleador se desvanecía. «Lo siento, pero buscamos a alguien con total disponibilidad. Una madre con un bebé recién nacido se complica», le decían, a menudo sin disimular el prejuicio. Regresaba a su pequeño cuarto alquilado con los pies adoloridos y la esperanza menguando. El poco dinero que tenía ahorrado apenas le alcanzaría para un par de meses, y cada día su vientre parecía crecer más rápido, recordándole que el tiempo corría en su contra. El miedo la acechaba por las noches. ¿Y si no encontraba nada? ¿Y si no podía pagar el parto? La soledad la aplastaba, pero incluso entre lágrimas, Sofía se aferraba a la imagen de su hijo para no derrumbarse. Mateo merecía que ella lo intentara una vez más, pero la batalla no solo era externa. Dentro de ella, el conflicto era aún mayor. La herida del abandono del padre de su hijo seguía abierta. Había días en que se avergonzaba de ser vista como la madre soltera. Otros, la culpa la consumía. ¿Sería suficiente para su hijo? ¿No merecía él algo mejor? Había noches en que Sofía se sentaba junto a la ventana, mirando las luces lejanas de la ciudad, y pensaba en Ricardo Montenegro, en su ropa cara, sus cenas de gala y sus promesas rotas. No podía aceptar que alguien con tanto poder fuera tan desalmado como para desecharla solo por traer una vida al mundo. Su recuerdo la perseguía. El temor de encontrárselo en la calle, de que él esparciera mentiras sobre ella, era constante. Ricardo era influyente, y Sofía sabía que, si él quería, podría cerrarle aún más puertas. A pesar de todo, se negó a rendirse. Comenzó a hacer costuras para sus vecinas, limpiezas ocasionales en casas humildes, donde a nadie le importaba su embarazo. Cada moneda que ganaba era un tesoro destinado a las cosas de Mateo. El cuarto, que antes se sentía vacío, se fue llenando de pequeñas victorias. Un mameluco azul, una cobija regalada, una cuna vieja que ella misma restauró. Esos pequeños detalles le daban fuerza, porque cada objeto era la prueba de que, en contra del mundo, estaba construyendo un hogar para su hijo. Pero el prejuicio era implacable. En una de las casas donde limpiaba, escuchó a la dueña susurrarle a una amiga: «Hoy en día cualquiera aparece embarazada, esperando que uno le resuelva la vida». La frase la atravesó como un puñal. Ella no pedía limosna, pedía trabajo, pero parecía que nadie veía la diferencia. Y en silencio se juró a sí misma que su hijo jamás se avergonzaría de su madre. Si tenía que soportar humillaciones, lo haría. Si tenía que tragarse su orgullo, lo haría. Pero Mateo tendría una vida. El tiempo avanzaba. Su vientre ya no le permitía hacer grandes esfuerzos.
y Sofía se sentía agotada, dividida entre la necesidad de trabajar y los límites de su propio cuerpo. Aún así, continuaba, porque su deseo no era negociable. Mientras caminaba por el mercado una mañana, sosteniendo una bolsa con algunas frutas, Sofía sintió las miradas. Algunas personas susurraban, otras la miraban como si fuera una carga para la sociedad. Respiró hondo y siguió adelante. Sabía que cada paso era una batalla invisible contra la indiferencia. Y en el fondo guardaba un miedo aún mayor: que Ricardo Montenegro reapareciera. Que él, con todo su poder, fuera capaz de arrebatarle incluso la oportunidad de criar a su hijo en paz. Esa mezcla de esperanza y miedo, de deseo y conflicto, era lo que moldeaba su vida cada día. Porque Sofía ya no era solo una mujer luchando por sobrevivir. Era una madre, y por Mateo enfrentaría cualquier tormenta, incluso la que se acercaba sin que ella se diera cuenta. Los meses pasaron volando. El cuarto alquilado, pequeño y caluroso, se convirtió en el escenario de su solitaria espera por Mateo. Los dolores, las náuseas, el cansancio, todo lo soportó sola. Y cuando finalmente el bebé nació, con un llanto fuerte y saludable, Sofía sintió que cada lágrima, cada humillación, cada noche sin dormir había valido la pena. Durante los primeros meses, Mateo fue su fortaleza. A pesar de las dificultades, su sonrisa iluminaba el humilde cuarto como si fuera el sol. Pero la vida no daba tregua. El dinero escaseaba. Los trabajos eventuales eran pocos y las puertas seguían cerradas. Sofía vendía lo que podía, cosía, lavaba ropa para los vecinos. Aún así, no era suficiente. Fue una tarde calurosa, mientras cruzaba la ciudad con el bebé en brazos, que la vida decidió enfrentarla con su pasado. Sofía llevaba una bolsa con pañales donados y al pequeño Mateo dormido sobre su pecho, cuando escuchó música y risas provenientes de un elegante salón. Era un evento lujoso, con autos caros estacionados en la puerta, y en el centro de todo estaba él, Ricardo Montenegro. El corazón de Sofía se detuvo. Intentó pasar de largo sin ser vista, pero la cruel coincidencia no se lo permitió. Uno de los invitados la reconoció y comentó en voz alta: «¿Esa no es la muchacha que trabajaba en tu casa, Ricardo?». Él se dio la vuelta. Su mirada helada se encontró con la de ella, y Sofía sintió que la sangre se le iba del cuerpo. Por un instante pensó que él la ignoraría. Pero no. Ricardo esbozó esa sonrisa suya, esa que ocultaba veneno, y caminó hacia ella. «Sofía», dijo en voz alta, para que todos lo oyeran. «Qué sorpresa tan desagradable». Los invitados formaron un círculo sutil, curiosos. Algunos cuchicheaban, otros reían discretamente. Sofía apretó a Mateo contra su pecho, tratando de protegerlo de la exposición. «Solo estoy de paso, no quiero molestar», respondió ella con la voz temblorosa. Ricardo se rió, pero no era una risa de alegría, era de desprecio. «¿Molestar? Ya me has molestado suficiente. ¿No fue por eso que te despedí? ¿Para que no trajeras tus problemas a mi vida?». Un silencio incómodo se extendió. Los invitados miraban a Sofía como si fuera un espectáculo. Una mujer sencilla, mal vestida, con un bebé en brazos, frente a un hombre poderoso y elegante. «¡Qué hermoso bebé!», comentó una señora mirando a Mateo. Ricardo aprovechó la oportunidad y alzó la voz. «Hermoso, sí. Pero que quede claro, no tiene nada que ver conmigo. Este niño no es, ni será nunca, mi responsabilidad». La frase fue como una bofetada. Sofía sintió que las piernas le temblaban, pero no dejó que las lágrimas cayeran. «Yo nunca dije que fuera su responsabilidad, señor. Yo solo…» intentó explicar, pero fue interrumpida. «¡Solo nada!», la cortó Ricardo con brutalidad. «¿Crees que engañas a alguien? ¿Apareces aquí, con este bebé, tratando de acercarte a mí y a mis invitados? Estás tratando de aprovecharte de mi nombre. ¿No es así?». Algunos rieron, otros murmuraron asintiendo. Sofía miró a su alrededor y solo vio rostros duros, juzgándola.
Mateo, asustado por el tono de la discusión, comenzó a llorar. Su llanto resonó en el salón como una súplica desesperada, pero nadie se conmovió. Ella respiró hondo e intentó mantener la calma. «Por favor, no hable así delante de él». «¿Delante de él?», se burló Ricardo. «Es solo un bebé, no entiende nada. La que debe entender eres tú, una oportunista que cree que puede usar a un niño para provocar lástima». Sofía sintió que el pecho le ardía. No era solo humillación, era dolor, era rabia, pero sobre todo era impotencia, porque allí, en ese círculo de gente influyente, nadie iba a defender a una empleada despedida. El mesero pasó y Sofía escuchó el susurro. «Pobrecita». Siempre hay una de estas que inventa historias. La risa ahogada de una de las invitadas le partió el corazón. Era como si todos la vieran como un espectáculo patético y no como una madre luchando por respeto. Mateo lloraba más fuerte y Sofía, temblando, besó su frente. «Todo va a estar bien, mi amor», susurró, pero su voz fallaba. Ricardo, impasible, hizo un gesto de desdén con la mano. «Lárgate de aquí, Sofía. Estás arruinando mi fiesta. Ve a vivir tu vida miserable lejos de mí». Las palabras resonaron aplastantes. Sofía se dio la vuelta para irse, pero cada paso era acompañado por las miradas y las risas ahogadas. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. La humillación no era solo suya, era también de su hijo, aunque él no lo entendiera. Afuera, la noche parecía aún más fría. Sofía abrazó a Mateo con fuerza, tratando de protegerlo de un mundo que insistía en despreciarlos. Pero, dentro de ella, algo comenzó a cambiar. El dolor se mezclaba con una llama silenciosa, porque si el mundo quería derribarla, ella juraba que no caería sin luchar. El rostro de Ricardo, arrogante y cruel, quedaría grabado en su memoria, y sin que él lo supiera, ese mismo rostro pronto sería confrontado por el reflejo más inesperado, el de un bebé inocente cuya mirada tenía el poder de desmontar todas las máscaras. Esa noche, Sofía regresó a casa con los ojos hinchados de tanto llorar. Se sentó al borde de la cama, acunando a Mateo, y repetía en voz baja: «Pueden reírse de mí, hijo mío, pero nunca se reirán de ti». Era la promesa que ahora sostenía su corazón. Aún así, la herida estaba abierta. Las palabras de Ricardo, la risa de los invitados, las miradas de desprecio, todo se repetía en su mente como una pesadilla. Los días siguientes fueron aún más duros. Sofía se dio cuenta de que, después de esa escena, algunos vecinos comenzaron a mirarla de manera diferente. Cuchicheaban que ella inventaba historias, que quería dinero fácil. El peso de la humillación se extendía, corroyendo su reputación. Pero en medio de esa oscuridad surgió una luz inesperada. Un hombre de mediana edad, elegante pero de mirada bondadosa, llamó a la puerta de su pequeño cuarto. «Buenas tardes, ¿usted es Sofía?», preguntó. Ella se asustó. «¿Quién es usted?». «Mi nombre es Alejandro Vargas, soy abogado. Estuve en el evento de esa noche. Vi lo que sucedió». Sofía sintió que el rostro se le enrojecía. El recuerdo de la humillación todavía dolía. «Si vino aquí a repetir las palabras de él, no es necesario. Ya escuché suficiente». Alejandro negó con la cabeza. «No, Sofía. Vine porque le creo». Ella se quedó en silencio, sorprendida. Nadie le había dicho eso hasta entonces. «Conozco a Ricardo desde hace años», continuó Alejandro. «Sé de su carácter, la arrogancia, la forma en que trata a la gente. Pero cuando vi el rostro de su hijo, algo me llamó la atención». Sofía apretó a Mateo contra su pecho. «¿Qué quiere decir?». Alejandro respiró hondo. «Ese bebé tiene algo de él. La mirada, la expresión. Puede parecer una tontería, pero ya he visto esto antes, y sé que Ricardo carga con secretos que prefiere esconder». El corazón de Sofía se disparó. «Pero yo nunca tuve nada con él. Mateo no es su hijo». «Le creo», dijo Alejandro, «pero eso no es lo que importa ahora.
Lo que importa es que Ricardo tiene miedo. Y cuando un hombre poderoso tiene miedo, se delata. Sofía frunció el ceño confundida. No entiendo. Permítame ayudarla, dijo Alejandro con firmeza. Quiero investigar. Quiero descubrir por qué reaccionó con tanto odio ante el bebé. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Por primera vez, alguien le ofrecía ayuda sin pedir nada a cambio. Pero no tengo dinero para pagar un abogado. Alejandro sonrió. No estoy aquí por dinero. Estoy aquí porque creo que la verdad necesita salir a la luz. A partir de ese día, la vida de Sofía comenzó a cambiar. Alejandro la visitaba con frecuencia, trayendo alimentos, ropa para Mateo y, sobre todo, esperanza. Él conversaba con testigos, investigaba documentos, recordaba historias antiguas de Ricardo. Y poco a poco, los detalles comenzaron a surgir. Comentarios de antiguos empleados, rumores sobre negocios turbios, historias de mujeres que habían sido tratadas con el mismo desprecio. Todo apuntaba a un patrón. Ricardo destruía a quien pudiera exponer sus debilidades. Lo más impresionante llegó semanas después. Alejandro trajo una fotografía antigua. Mire bien, Sofía. ¿Reconoce algo? Era Ricardo, más joven, junto a un bebé en brazos de una mujer desconocida. Pero lo que heló a Sofía fue el parecido. El bebé de esa foto tenía la misma mirada que Mateo. Es imposible negarlo, murmuró Alejandro. Ya ha repetido esta historia antes. Y la ocultó. Sofía se llevó la mano a la boca conmocionada. Quiero decir que Ricardo tiene un pasado que lo condena. Y ahora, frente a todos, Mateo puede ser la clave para exponer la verdad. El plan comenzó a trazarse. Alejandro quería confrontarlo públicamente, pero no bastaba con una acusación. Se necesitaban pruebas. Consiguió el contacto de antiguos conocidos de Ricardo e incluso convenció a un ex empleado para que testificara. Pero la pieza final del rompecabezas vendría a través de algo que nadie podría negar: un examen de ADN. Si él no es el padre, el examen lo demostrará. Si lo es, el mundo entero verá quién es realmente Ricardo, dijo Alejandro con firmeza. Sofía dudó. No quería venganza, no quería que Mateo fuera utilizado como un arma, pero tampoco podía aceptar que su hijo fuera tratado como motivo de burla. Si es para proteger a mi hijo, acepto, respondió con lágrimas en los ojos. Mientras tanto, Ricardo vivía como si nada hubiera pasado. Seguía organizando fiestas, exhibiendo su fortuna, rodeado de gente que adulaba su poder. Pero algo en él comenzaba a inquietarse. Cada vez que veía a Sofía de lejos, con Mateo en brazos, desviaba la mirada rápidamente. Había un miedo oculto detrás de su arrogancia. Alejandro percibió esa debilidad y decidió actuar. Preparó un encuentro estratégico, una reunión pública, con empresarios, autoridades y familiares de Ricardo. Sofía, con el corazón acelerado, fue convencida de asistir. «Confíe en mí», dijo Alejandro. «Hoy la verdad comenzará a salir a la luz». El salón estaba lleno. Sofía entró con Mateo en brazos, sintiendo nuevamente las miradas pesadas sobre ella. Los cuchicheos surgieron de todos lados. Algunos recordaban la escena de la fiesta anterior y esperaban otro espectáculo de humillación. Ricardo, al verla, palideció por un instante, pero luego recuperó su sonrisa fría. «¿Otra vez tú aquí? ¿No aprendiste la lección?», dijo en voz alta, atrayendo la atención de todos. Pero esta vez, Sofía no estaba sola. Alejandro dio un paso al frente. «Claro que aprendimos, Ricardo. Aprendimos que la verdad siempre encuentra un camino». El salón se sumió en el silencio. Ricardo intentó reír, pero la tensión era evidente. «¿De qué estás hablando, Alejandro?». El abogado levantó un sobre. «Estoy hablando de pruebas. Estoy hablando de algo que no podrás negar delante de todos». Los invitados se miraron entre sí curiosos. Sofía apretó la mano de Alejandro, mientras Mateo, tranquilo, miraba a su alrededor con sus grandes ojos inocentes.
Alejandro abrió el sobre y mostró los papeles. Este es el resultado de un examen que puede revelar más de lo que te gustaría. Ricardo endureció la mirada. Esto es un absurdo. No tienes derecho. ¿Derecho? Lo interrumpió Alejandro. Claro que lo tengo, porque esta mujer fue humillada, despreciada, expuesta por ti. Hoy delante de todos vamos a poner fin a tus mentiras. El murmullo aumentó. La gente se inclinaba, tratando de escuchar cada palabra. Ricardo comenzaba a sudar. Sofía sentía que el corazón estaba a punto de estallar. Y entonces, en ese instante de máxima tensión, Alejandro alzó la voz. Hoy todos verán la verdad con sus propios ojos, porque no se necesita mucho para darse cuenta. Este niño carga más que inocencia. Él carga la prueba viviente que puede derrumbar tu vida, Ricardo. El salón estalló en murmullos. Algunos ya comparaban los rasgos de Mateo con los de Ricardo. El parecido era imposible de ignorar. La arrogancia del empresario comenzaba a flaquear. Por primera vez, parecía acorralado. Sofía, con lágrimas contenidas, miró a su hijo y se dio cuenta. El giro había comenzado. El salón entero guardó silencio. Cada mirada alternaba entre Ricardo, el poderoso empresario acostumbrado a dominar cualquier ambiente, y Sofía, la exempleada que ahora estaba frente a él con el bebé en brazos. Mateo, tranquilo, parecía ajeno a la tensión, pero su presencia iluminaba el espacio como una verdad imposible de ser sofocada. Alejandro firme continuó. Ricardo, durante años te has presentado como un hombre irreprochable, pero hoy, delante de todos, tu máscara va a caer. Ricardo intentó recuperar su tono arrogante. Esto es un teatro ridículo, una exempleada resentida, un abogado sin prestigio. ¿De verdad creen que alguien aquí va a creer en esta actuación? Pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Los invitados cuchicheaban, señalando a Mateo. El niño, con sus ojos grandes y expresivos, miraba a su alrededor con la misma intensidad que el propio Ricardo. Era imposible negarlo. Una mujer elegante en la audiencia murmuró: «Es la misma mirada, igualita». Otra completó: «Y el hoyuelo en la barbilla. ¿Cómo puede ser coincidencia?». Ricardo, al percibir la creciente desconfianza, alzó la voz con desesperación. «No se dejen engañar. Este niño no tiene nada que ver conmigo. Ella inventó esta historia porque quiere aprovecharse de mi posición». Sofía, que hasta entonces había permanecido en silencio, respiró hondo. El corazón le latía tan rápido que parecía que se le iba a salir del pecho. Pero, por primera vez, no sintió miedo. «Yo nunca le pedí nada, Ricardo, ni dinero ni favores. Solo pedí respeto, y lo que recibí fue humillación». Sus palabras resonaron en el salón, firmes, emocionadas. Mateo se movió en su regazo, como si respondiera al tono de su madre. Alejandro entonces levantó de nuevo el sobre. «Y para que no queden dudas, tenemos aquí un examen, una prueba de ADN solicitada discretamente, a partir de material recolectado. Los resultados no mienten». El salón estalló en murmullos. Todos se inclinaban queriendo ver los papeles. Ricardo se puso pálido. Intentó avanzar, arrebatarle el sobre de las manos a Alejandro, pero fue contenido por dos hombres que se levantaron de la audiencia, indignados con la escena. «¡Deje que lo muestre!», gritó uno de los invitados. «Si es mentira, no tiene nada que temer». Alejandro abrió el documento delante de todos y leyó con voz clara: «El examen confirma con un 99.9% de certeza. Mateo es hijo biológico de Ricardo Montenegro». El impacto fue inmediato. Algunas mujeres se llevaron la mano a la boca. Hombres murmuraron incrédulos. El murmullo se apoderó del ambiente. Todos miraban al bebé, luego a Ricardo, y el parecido ahora parecía evidente, como si siempre hubiera estado ahí, pero solo ahora se permitiera verlo.
Ricardo trastabilló, perdido. «Eso es imposible, imposible», gritó, pero la voz salió más como un lamento que como una negación. Sofía sintió las lágrimas rodar, pero eran lágrimas diferentes. No de dolor, sino de alivio. Yo no necesitaba este papel para saber quién es mi hijo. Siempre supe que él vino al mundo con un propósito mayor. Hoy todos pueden ver que la verdad no puede ser enterrada para siempre. El salón estaba dividido entre el asombro y la indignación. Personas que antes se habían reído de Sofía, ahora la miraban con respeto, incluso con arrepentimiento. La prometida de Ricardo, que hasta entonces había observado en silencio, no soportó más. Se acercó a él, con los ojos llorosos de rabia. «Me mentiste, a mí y a todos. Pasaste toda la vida vendiéndote como un hombre ejemplar, y mira lo que escondías». Se arrancó el anillo del dedo y lo arrojó al suelo, delante de todos. El gesto resonó como una sentencia. Ricardo intentó defenderse, pero las palabras tropezaban. Yo no sabía, no es lo que parece, pero ya nadie le creía. Cada invitado veía claramente que en ese momento el poderoso Ricardo estaba despojado de su autoridad. Alejandro, aprovechando el tenso silencio, concluyó: «Este es el hombre que humilló a una madre, que rechazó a un bebé inocente. Hoy, delante de todos, la verdad ha mostrado quién es él realmente». Los aplausos comenzaron tímidos, pero pronto se extendieron. La gente aplaudía, no solo por la revelación, sino por el coraje de Sofía al enfrentar la tormenta. Ella, que antes había salido humillada de una fiesta, ahora era aplaudida de pie delante de todos. Sofía abrazó a Mateo con fuerza, las lágrimas cayendo libremente. Sentía que el corazón le rebosaba de gratitud. No porque Ricardo hubiera sido expuesto, sino porque finalmente su hijo tenía el reconocimiento y el respeto que merecía. Ricardo, por el contrario, veía cómo su vida se desmoronaba en segundos. Sus socios lo miraban con desdén, sus amigos se apartaban, su prometida lo abandonaba. Y frente al llanto inocente de Mateo, se dio cuenta de que había perdido la única batalla que jamás podría ganar: la de la verdad. Sofía levantó al bebé y lo mostró como un símbolo de victoria. «Este es mi hijo. No necesita riquezas ni un apellido poderoso. Todo lo que necesita es amor, y eso me sobra». El público vibró en aplausos nuevamente. Para muchos allí, ese no era solo un enfrentamiento personal, sino una lección de humanidad. Ricardo, derrotado, intentó retirarse, pero fue abucheado. Sus pasos eran pesados, como si cada mirada de reprobación fuera un peso sobre su espalda. La vida que había construido con mentiras se estaba derrumbando delante de todos. Mientras tanto, Sofía abandonaba el salón erguida, con el corazón ligero. Sentía que, después de tanto dolor, había ganado la lucha más importante, la de demostrar que la dignidad no se compra, no se destruye y no se silencia. En la calle, Alejandro la alcanzó y le puso una mano en el hombro. «Estuviste extraordinaria». Sofía sonrió entre lágrimas. «No fui yo, fue él», dijo mirando a Mateo. «Fue mi hijo quien ganó hoy». El bebé abrió los ojos y sonrió, como si lo entendiera. Y en esa sonrisa, Sofía tuvo la certeza de que un nuevo capítulo estaba comenzando. Un capítulo en el que la verdad, finalmente, había encontrado su camino. A la mañana siguiente, toda la ciudad hablaba de lo que había ocurrido en el salón. El nombre de Ricardo Montenegro estaba en los periódicos, en las redes sociales, en las conversaciones de café. El hombre que un día fue respetado por su fortuna e influencia, ahora era visto como un hipócrita, un cobarde y un cruel. Mientras tanto, Sofía despertaba en su pequeño cuarto, escuchando la suave respiración de Mateo a su lado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque ahora sabía que ya no estaba sola frente al mundo.
La verdad se había revelado, y eso lo cambiaba todo. Alejandro pasó temprano a visitarla. Trajo pan fresco, leche y una sonrisa sincera. ¿Dormiste bien?, le preguntó. Sofía asintió. Dormí como no lo hacía en meses. Es como si me hubieran quitado un peso de encima. Alejandro observó a Mateo dormir y comentó: él no tiene idea de lo que ya ha logrado. Apenas llegó al mundo y ya derribó a un gigante. Sofía sonrió, emocionada. Pero no lo derribó solo. Usted creyó en nosotros cuando nadie más lo hizo. Alejandro negó con la cabeza. La fe que tuviste en tu hijo es lo que sostuvo todo. Yo solo ayudé a mostrarle al mundo lo que ya estaba escrito en su rostro. En los días que siguieron, la vida comenzó a cambiar de forma inesperada. Vecinos que antes cuchicheaban, ahora llamaban a su puerta para disculparse. Algunos le llevaban comida, otros ropa e incluso palabras de aliento. Sofía no guardaba rencor. Recibía cada gesto con humildad, sabiendo que el dolor se había transformado en respeto. Pero lo que más la sorprendía era la forma en que Mateo era recibido. Donde antes había miradas de desconfianza, ahora había sonrisas. La gente se acercaba para jugar con él, llamándolo el guerrero. Era como si el bebé se hubiera convertido en un símbolo de resistencia contra la injusticia. ¿Y Ricardo? Su destino siguió otro camino. Su prometida lo dejó públicamente. Los socios rompieron contratos y los amigos que un día se reían de sus chistes ahora evitaban su nombre. La imagen de un hombre imbatible se derrumbó en cuestión de días. Ricardo, solo en su mansión, era apenas la sombra de lo que había fingido ser. Sofía, sin embargo, no sentía placer en su caída. Una tarde, mirando por la ventana, le confesó a Alejandro: yo no quería venganza, nunca la quise, solo quería respeto. Solo quería que mi hijo creciera sin cargar con el peso de las mentiras de otros. Alejandro respondió con serenidad: y lo conseguiste. Porque la dignidad no se pide, Sofía, se conquista. La frase quedó grabada en su mente, y fue esa dignidad la que le abrió nuevas puertas. Una señora de corazón generoso, que había presenciado todo, le ofreció a Sofía un trabajo digno, con un horario flexible para que pudiera cuidar de Mateo. No era una fortuna, pero era suficiente. Lo suficiente para empezar de nuevo. Con el tiempo Sofía fue reconstruyendo su vida. Mateo crecía sano, rodeado de cariño. Cada paso suyo era celebrado como una victoria. La cuna sencilla fue reemplazada por un cuarto decorado con colores alegres. El miedo que antes paralizaba a Sofía ahora daba paso a una fuerza tranquila, una certeza de que, a pesar de las dificultades, nunca más estarían solos. Alejandro seguía presente. Poco a poco, se convirtió en más que un aliado. Se convirtió en parte de la familia. Era él quien ayudaba en los días de mayor apuro, quien aparecía para contarle cuentos a Mateo, quien le ofrecía el hombro cuando Sofía dudaba de sí misma. El vínculo que había nacido del dolor ahora florecía en esperanza. Una noche, mientras observaba a Mateo dormir, Sofía reflexionó sobre todo lo que había vivido. Recordó la humillación, las lágrimas, la desesperación. Pero también recordó el día en que delante de todos el rostro de su bebé derrumbó la vida de un hombre cruel y levantó la de ella. «Tú eres mi mayor victoria, hijo mío», susurró, acariciando al pequeño. «No por haberle demostrado nada al mundo, sino porque me mostraste que el amor siempre será más fuerte que cualquier mentira». Al otro lado de la ciudad, Ricardo todavía intentaba recuperarse, pero no había forma de borrar la verdad. Sus negocios estaban comprometidos, su reputación manchada, y cada vez que alguien mencionaba el nombre de Mateo, era como un recordatorio de que no todo el poder puede silenciar la inocencia. Para Sofía, la lección era clara. No importa cuán alto sea el trono de alguien, ninguna mentira resiste para siempre.
Lo que permanece es el amor, el coraje y la verdad. Y así, entre lágrimas de dolor y sonrisas de esperanza, su vida se transformó. No en un cuento de hadas, sino en una historia real, donde una madre y su hijo demostraron que la dignidad es el mayor legado que alguien puede dejar. Si esta historia tocó tu corazón, respira hondo y piensa: ¿cuántas madres como Sofía existen a nuestro alrededor, enfrentando prejuicios, humillaciones y desprecios solo por elegir dar vida? ¿Cuántas veces se les arrebata la dignidad ante los ojos de todos, mientras la verdad permanece oculta? Hoy has acompañado el viaje de una mujer sencilla que no se doblegó ante la injusticia. Viste cómo la arrogancia de un hombre poderoso se desmoronó ante la mirada inocente de un bebé. Viste cómo la verdad, aunque se retrase, siempre encuentra un camino para salir a la luz. Y ahora quiero escucharte a ti. Si crees que ninguna madre debería ser humillada por llevar a un hijo en su vientre, escribe en los comentarios sí. Ese simple gesto demuestra que formas parte de aquellos que no cierran los ojos ante la injusticia. Comparte este video con alguien que necesite esperanza. Puede ser un amigo, un familiar o alguien que esté pasando por momentos difíciles. A veces, una historia como esta es la fuerza que le falta a alguien para no rendirse. Y no olvides suscribirte al canal. Aquí siempre encontrarás historias emocionantes que remueven el corazón y nos recuerdan que la verdad y el amor siempre vencen a la crueldad.